Hola, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Qué tal de Buenos vacaciones? días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal de vacaciones? ¿Pudieron descansar? Sí, un poquito. Bueno, un poquito es algo. Y ya nos queda ya la última recta del curso. Ahora sí ya estamos ya, yo creo que en los últimos 100 metros. ¿Sí? Entonces, con un poquito más de empujón y llegamos al final. Entonces, muchachas, muchachos, vamos a recordar un poquito qué es lo que hemos estado viendo. En estas últimas clases hemos estado trabajando con funciones, funciones que podemos, recuerden que tenemos diversas formas de llamar a las funciones, podemos llamarla desde una celda directamente en Excel, podemos llamarla desde otra función o podemos llamarla desde una subrutina. Eso en cuanto a función. ¿Qué hacemos dentro de las funciones? Pues lo que ya sabíamos de antes, utilizar condicionales, utilizar ciclos, algo que ya sabíamos, ahora lo que hacemos es encapsularla en una función. ¿Qué ventaja nos da esto? Pues esa precisamente de poder utilizarla directamente en una celda de Excel o poder llamarla desde otra subrutina o función. Generalmente nosotros utilizamos esas funciones ¿para qué? Para poder reutilizarla varias veces. En la clase pasada o en la última semana de clase, no sé si fue con ustedes o con el otro paralelo, pero recuerden que les subí las clases de ambos paralelos porque vimos ejercicios diferentes para que tuvieran más ejercicio. Y además les subí el video, lo que hice fue, porque los ejercicios lo hicimos en las dos clases, el mismo ejercicio lo empezamos en una y lo terminamos en la otra. Y lo que hice fue crearles un video con la solución del ejercicio completa. Uní la parte única de la explicación del ejercicio y les creé un único video. Uno de los ejercicios realmente está largo, no es complejo, pero tiende a llevarse un poco más de tiempo. Es un video un poco más largo y el otro un poco más corto. Pero lo que les decía, que en uno de esos ejercicios vimos que creamos una función y la utilizábamos como 4 veces, porque necesitamos siempre que fuésemos a insertar, agregar una nueva fila, necesitamos obtener ese último número y utilizábamos y llamábamos la fila. ¿Cuál era la ventaja? Que no teníamos que crear todo el código nuevamente, sino en una única línea de código. Entonces, con eso, en esa parte también nosotros estuvimos viendo los controles de formulario. Recuerden que hay varios controles de formulario que los que nos permiten a nosotros es automatizar mejor nuestro trabajo, automatizar más nuestro trabajo en Excel, que nos va a permitir capturar los datos para agregar un nuevo registro en esa base de datos, agregar una nueva fila en la base de datos, nos permite a nosotros eliminar eventualmente un valor. ¿Por qué nosotros quizás no vemos en clase ejercicios de eliminar? Porque básicamente es el mismo código que está en el video explicativo que ustedes vieron para la tarea formativa. Entonces, como que no tiene nada más diferente, por eso es que nos enfocamos más a veces en el agregar nuevos valores y en la hora de consultar. Entonces vamos a ver un ejercicio, vamos a empezar a ver un ejercicio de funciones, vamos a hacer un ejercicio solo primero de funciones, a modo de recordatorio, pero porque también es un ejercicio que quedó pendiente o para que en el Excel, cuando estuvimos trabajando funciones, había un ejercicio, quedaron 2 ejercicios pendientes. Y uno de ellos, varios estudiantes me estuvieron escribiendo, preguntando cómo se resolvía, y no estoy segura si de este paralelo o del otro paralelo. Igual no les respondí el correo porque era mejor explicar en clase el ejercicio y vamos a hacer eso, para ver determinadas funciones que podemos utilizar del Excel y cómo las vamos a utilizar. Pero además, porque para los y las estudiantes que quieran hacer o que quieran hacerla o que deban hacer la tarea 5, pueden utilizarlo también en la función que les piden en la primera pregunta, que les dicen una función que debe utilizar una función en el momento de agregar un nuevo registro, y les dan ideas de varias funciones. De esas funciones es crear una, y son ideas. Pueden crear una de esas ideas o pueden simplemente no crear una nueva de esas. Entonces vamos a compartirles. Les comparto por acá el Excel. Y este ejercicio de validar restricción, donde tenemos una patente. Recuerden que las patentes
Acá en Chile tienen A, B, C y D, 4 letras y 2 números, ¿ya? Y nosotros le vamos a poner por acá, básicamente, un día, y según la patente vamos a ver acá si aplica o no la restricción. Pero antes de eso, vamos a ver unas funciones que vienen en Visual Basic que nos ayudan a manipular string. ¿A qué me refiero con manipular string? A manipular cadenas de caracteres. Porque en ocasiones, en este ejercicio, por ejemplo, yo necesito validar en la restricción vehicular. Recuerden que acá la restricción vehicular es que según el último número de la patente pueden circular unos días y no otros, ¿ya? Entonces el último número de la patente. Yo tengo acá la patente y yo necesito obtener este último número. ¿Tienen ustedes idea cómo podremos hacer eso? ¿Se les ocurre algo? ¿Tienen alguna idea? Entonces, vamos a ver una función. Nosotros tenemos Visual Basic, vamos a poner por acá manipulación de string, manipulación de string, tenemos una función que se llama list. Esta función list, nosotros le pasamos una cadena de caracteres y un número. Por ejemplo, yo le quiero pasar el 2, ¿y qué es lo que me va a decir? Va a ir de izquierda hacia la derecha y me va a devolver, ¿cuánto? 2 caracteres. ¿Por qué 2? Porque yo puse aquí un 2, entonces va a ir de izquierda a derecha, va a contar 2 posiciones y me va a devolver esos 2 valores. Vamos a poner acá que este va de izquierda a derecha. Entonces, si yo tengo por acá una cadena de caracteres, por ejemplo, Amanda, y yo quiero utilizar left, yo le paso Amanda, coma 2, ¿y ustedes creen qué valor me devuelve esa función? AM. Muy bien, Ignacia. Esta función me va a devolver AM. Me devuelve AM. ¿Qué pasa? Vamos a ver ahora por asociación, por analogía. Si yo quiero obtener los últimos 2 valores, los últimos 2 caracteres de Amanda, ¿qué ustedes creen entonces? ¿Qué se les ocurriría? De derecha a izquierda. Muy bien, Ignacia. Entonces, de derecha a izquierda, ¿qué es lo que vamos a utilizar? La función right, donde, muy bien, Andrea, donde le vamos a pasar la cadena, coma, vamos a poner aquí cantidad. Para no confundirnos, vamos a ponerle aquí en este 2, vamos a ponerle cantidad. Y esta, ¿qué es lo que nos va a hacer? Nos va a venir de derecha a izquierda. Por tanto, si yo digo aquí right Amanda, coma 2, ¿qué me debe devolver esta función? DA. Muy bien, me devuelve DA. Recuerden que yo pongo las comillas porque estamos trabajando con caracteres, ¿ya? Entonces, esta me está devolviendo, es de izquierda a derecha, y la otra es de derecha a izquierda la cantidad de caracteres. Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si yo lo que quiero obtener, vamos a ver, yo ahora lo que quiero obtener son los caracteres, a ver, no voy a hacer que piense que es otra cosa. Yo ahora lo que quiero obtener es los caracteres, vamos a ver aquí delante qué es lo que tenemos que poner, los caracteres AN. Ahora yo quiero obtener esos caracteres AN. ¿Qué se les ocurriría? ¿Qué algoritmo a ustedes se les ocurriría seguir?
piensan que no saben de ninguna función que exista ni nada. ¿Cómo a ustedes se les ocurriría obtener esos caracteres? ¿Con algún tipo de centro? Muy bien, por ahí vamos, con algún tipo de centro, pero ¿qué ustedes creen que les haga falta para nosotros poder llegar a ese AN? Como ¿Cómo? que la función recorra los strings y después se devuelva, algo así. Ya, vamos a ver. ¿Cómo yo llego? Que es lo primero que tenemos que pensar. ¿Cómo yo llego a esa A? Vamos, sabemos que existe una función. Todavía no sabemos cuál es. Sabemos que existe una función que, como estamos con cadena de caracteres, le vamos a pasar una cadena de caracteres. ¿Y qué otros elementos ustedes creen que vaya a necesitar esa función como para yo llegar, por ejemplo, a ese A? Recuerden que de izquierda a derecha, por ejemplo, el left va a comenzar siempre en la primera posición y va a ir de izquierda a derecha. Por tanto, yo sé la posición en la que voy a comenzar. Y lo único que le pongo es la cantidad. ¿Qué ustedes creen que me haría falta en esa otra función como para yo saber a partir de dónde yo voy a... ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque si no, le voy a dar la respuesta. Ponerle una posición. Muy Como bien, el carácter Ignacio. inicial. Yo tengo que ponerle la posición a partir de la cual yo quiero devolver. ¿Y qué entonces me faltaría? Ya yo tengo la posición inicial. ¿Qué me faltaría? ¿Hasta dónde quiero? Muy bien. Entonces yo tengo la posición inicial, es decir, yo digo en la posición 5, por ejemplo, y después la cantidad. Es decir, desde la posición 5 dame 3 caracteres. Entonces me va a contar esos 3 caracteres. Y esta función que tenemos acá se llama mid. ¿Ya? Y esta función, ¿qué es lo que va a hacer? Va a comenzar de izquierda hacia la derecha, pero en la posición que yo le diga. Por tanto, si yo quiero obtener esto de acá, cambiamos y decimos acá ahora, podemos decir mid, y le vamos a pasar la cadena de caracteres, la misma con la que estamos trabajando. La posición inicial, ¿cuál es? Es 1, 2, 3. Es la posición inicial, la 3. ¿Y cuántos caracteres yo quiero? Quiero 2 caracteres. Y eso me va a devolver a N. ¿Entendieron ahí, muchachas, muchachos? ¿Cómo yo utilizo eso desde la programación? Vamos a hacer una prueba. Vamos a venir acá. Vamos a crear un nuevo módulo. Un módulo. Y vamos a ver, es en este. Sí, vamos a ponerle su rutina. Funciones de cadena. Para Profe, probarlo. entonces mi Sí, comienza, recorre de izquierda a derecha, ¿cierto? exacto. Sí, recorre de izquierda a derecha, pero va a comenzar en la posición que yo le diga. Claro, claro, gracias. ¿Ya? Vamos a probarla, vamos a ver en el cómo hacemos. Vamos a probarla rapidito, vamos a poner para que nos muestren un mensaje. Ponemos, vamos a utilizar left primero. Fíjense que yo pongo el primer paréntesis, me muestra un string, es decir, que tengo que escribir un string. Vamos a poner Amanda, coma, y vamos a ponerle, habíamos dicho, que 2, ¿cierto? Vamos a probar, vamos a poner acá para saber qué es con esta función. Vamos a ponerle un mensajito, list, y ahora nos muestra el valor. Vamos a copiar y pegar, vamos a hacerlo con el write. Acá vamos a utilizar el write. Vamos a dejarlo también en 2, ¿para qué? ¿Qué es lo que queremos obtener? Los 2 últimos valores y los 2 primeros. Y vamos a utilizarla con el mid. Para que vean los 3 ejemplos, aquí utilizamos mid, con la diferencia que ahora en mid tiene 3 parámetros. Y entonces lo podemos decir que comience en la posición 3, era la que habíamos dicho, coma, 2 elementos.
Guardamos y vamos a probar. Decimos macro, funciones de cadena. Y fíjense, el left me da AM, miren, lo mismo que habíamos visto aquí. Vamos a aceptar, el right nos da DA, como habíamos visto aquí, y el mid nos da AN, como habíamos visto aquí. Hasta acá, muchachas, muchachos, ¿alguna duda? ¿Duda de cómo funcionan estas funciones? No, profe. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Ya sabemos eso, ahora vamos a hacer este ejercicio. ¿Y qué nos está diciendo el ejercicio? Nos está pidiendo que debemos validar esa restricción vehicular. ¿Y cómo la validamos? Pues decimos que si este último valor de acá, vamos a ponerlo en negrita, si este último valor de acá es igual a alguno de estos valores de acá. Ahora, ¿qué tenemos que analizar? Si nos fijamos, ese 6-7, ¿ustedes creen que ese dato es un dato numérico o es un dato de cadena de caracteres? De cadena. Muy bien, Ignacia, es un dato que es una cadena de caracteres. ¿Por qué? Porque tenemos un guión por en medio y ese guión hace que eso no sea un número, sino que lo está midiendo como string, como cadena de caracteres. Si lo quieren ver, venimos aquí en formato, igual está de tipo texto. ¿Ya? Entonces, si yo quiero probar que este último numerito de acá, si ese último numerito de acá es igual, ¿qué es lo que yo tendría que probar? ¿Cómo yo obtengo, ya sea el primero o el segundo número? ¿Cómo yo voy a obtener eso? ¿Cómo ustedes creen que yo puedo obtener ese primer número y ese segundo número? ¿Cómo ustedes Yo lo creen que yo... haría indicando como la posición. No sé, por ejemplo, si es la posición 1, que sí es igual al 6. Y si es la posición 2, que sea igual al 7. Ya, bien, pero ¿cómo decimos esas posiciones? ¿Qué función más fácil nos daría ese 6 y qué función nos daría ese 7? Con mid. left o right. Muy bien, con left y con right. ¿Por qué mid no vamos a necesitarla aquí? Porque por suerte los números se encuentran en los extremos. Entonces, con el right, yo obtendría el primer número, vamos a poner el primer valor, y con el left yo obtendría el segundo valor. ¿Ya? Vamos viendo cómo vamos haciendo. Con el right nosotros vamos a obtener el primer valor y con el left vamos a obtener el segundo valor. Y para obtener el último número de esta patente, ¿qué vamos a necesitar? Disculpe, es al revés. Con el right vamos a obtener el segundo valor y con el left vamos a obtener el primer valor. ¿Y cómo yo obtengo el último número de esta patente? Con el right. Con right. Muy bien, vamos a obtenerlo con el right. Vamos a obtener el último número. Entonces vamos a ir por partes. Ahora nosotros tenemos que validar que este 2 es igual al primer número o igual al segundo número. Estoy haciendo ahí una validación. Fíjense como yo siempre les voy haciendo el ejercicio por parte, ¿ya? Vamos a ir entendiendo el ejercicio y haciéndolo en un pseudocódigo, ¿sí? Ahí se puede ocupar un if. Exactamente, vamos a ocupar un if. Justo iba a escribir validación con if, justo iba a escribir eso, validación con if, muy bien, donde nosotros básicamente, ¿qué es lo que vamos a decir? Si
el número, vamos a ver, el número 1 es igual al número de la patente. Esto es un pseudocódigo para tener idea, al número de la patente. O el número 2 es igual al número de la patente. Ya, aquí estamos en un if y ya sabemos que esto es un if. Ya sabemos que esto es un if. Después vemos cómo ya sabemos que este número 1 lo sacamos con el left y ya sabemos que este número 2 lo sacamos con el right. ¿Ya? Ahí tenemos una validación en un if. Pero vamos a ver el ejercicio. ¿Qué nos está diciendo? Antes de ver la otra parte. ¿Hasta aquí van conmigo? ¿Van entendiendo? Sí, profe. Ya, para no perdernos e ir por parte. Para que cuando vean el código, vean cómo el tiempo que nosotros utilizamos entendiendo el ejercicio y buscando la solución en este, digamos, pseudocódigo, nosotros estamos resolviendo el ejercicio y después el código lo hacemos más fácil. ¿Qué nos está diciendo el ejercicio? ¿Qué debemos validar? Vamos a ver. La función debe retornar true en el caso de que la patente para el día consultado se encuentre con restricción. Y acá hemos validado el número de la patente. ¿Qué nos falta validar? El día. Muy bien, entonces fíjense que aquí nosotros tenemos un O, voy a ponerles este O en negrita para ver las diferencias. Aquí tenemos un O, de ahí una de las dos va a ser verdadera, ¿ya? Una de estas dos debe ser verdadera en algún momento, debe ser verdadera, y el resultado que yo obtenga de ahí, debo unirlo con un I, ¿por qué? Porque sí o sí siempre tengo que validar el día. ¿Y cómo yo voy a validar el día? Pues el valor que se encuentra en la celda C9, yo voy a preguntar si el valor de la celda C9 es igual al valor de la celda B2. Estoy para un ejemplo nada más, es decir, para el valor que se encuentra en B, de momento, pero para que sepan, ¿ya? El valor que se encuentra en C2 es igual al valor de B2. Y esto lo hicimos en un único if. Y si esto ocurre, si esto es verdadero, entonces la función va a devolverme true. ¿Ya? Nosotros sabemos que si eso ocurre, la función nos va a devolver true, nos va a devolver verdadero. Ahora, ya tenemos el if y quizás sea la parte más complicada. Vamos a ver lo otro que nos falta en este ejercicio. Porque si se fijan, esto que yo hice acá, digamos que es para verificar esta primera celda. ¿Qué yo debo agregarle a mi algoritmo para yo poder ir revisando celda a celda? ¿Un ciclo? Muy bien. Y este ciclo, Ignacia, me va a recorrer por fila o por columna. ¿Por fila? Por columna. Ah, columna, ¿verdad? Sí, por los días. Muy bien, creo que fue Andrea la que me dijo, ¿no? Muy bien, vamos a recorrer por columna. Por tanto, este ciclo debe ir dentro, disculpen, este if debe ir dentro de un ciclo. Y ya tenemos el ejercicio resuelto. Vamos a programarlo. Fíjense, ahora vamos a programarlo. Ahí ¿están viendo por casualidad la pantalla compartida o solo ven una única cosa? Se ve el Excel, profe. Nada más, entonces comparto ahora la pantalla completa para verlo compartido. Las funciones y el Visual Basic. Ahora sí, ¿cierto? Sí, ahora sí. Entonces vamos a ver que por aquí en este espacio tenemos creado nuestro algoritmo. Vamos a ponerle función, recuerden que es una función que dice validar restricción. Le voy a poner 102 porque ya está la función creada para que no dé error. ¿Y qué nos está diciendo? Que nos están diciendo que esta función
recibe como parámetro la patente y el día de circulación. Esos parámetros, ¿de qué tipo de dato creen ustedes que sea? La patente y el día de circulación, ¿qué tipo de dato es? String. Muy bien, Daniela. Van a ser string. Por tanto, patente, fíjense, patente as string, coma, día as string. Y ahora, ¿qué tipo de datos me devuelve esa función? Si me va a devolver verdadero o falso, ¿qué tipo de datos representa eso? No es string. True No. y false, ¿qué tipo de dato era? ¿Recuerdan? Teníamos integer para los enteros, double para los números decimales, string para las cadenas de caracteres, y nos falta otro. Booleano, ¿ya? Ese es el tipo de dato que nos permite devolver si es verdadero o falso. Recuerden que tenemos que crear la función con los parámetros de entrada y con el tipo de dato de valor de salida. ¿Sí? Damos a aceptar y nos pone el enFunction. Entonces, vamos a hacer este ciclo, pero con un for. ¿Ya? Vamos a trabajar con un for porque siempre generalmente trabajamos con while, para que vean también cómo podemos trabajar con un for. Ahora, para crear ese for, ¿ya? ¿Cómo nosotros creamos? Decimos for i, o for a, for la variable que ustedes quieran. Esa i va a representar el valor inicial a partir del cual yo voy a recorrer. Y si vamos a nuestro Excel, ¿en qué columna yo comienzo? En la 2. Muy bien, vamos a poner aquí ciclo por columna para que sepan ya. Entonces, muy bien, vamos a comenzar. Por tanto, decimos for i igual 2. Tú, ¿hasta qué valor vamos a recorrer en este ciclo en particular? Hasta las 6. Muy bien, Andrea, hasta las 6. Nuestro ciclo va a recorrer 5 veces, pero va a ir hasta la columna 6 porque fíjense, empezamos 2, 3, 4, 5 y 6. Por tanto, decimos tú 6. ¿Y qué es el otro elemento de este ciclo? Como en el while cuando poníamos loop para cerrar. El que nos permite cerrar este ciclo es la palabra next. Y esta palabra, además de cerrar el ciclo, lo que me está haciendo es lo que nosotros conocemos en el while como i igual a i más 1. Este next tiene implícitamente este incremento que tenemos acá. Ahora vamos a hacer, fíjense, ya tenemos el ciclo, ya podemos poner que lo hicimos con un for para saber. Y ahora vamos a la validación con el if. Entonces, ¿qué tenemos que poner? If, ahora ¿qué tenemos que hacer? Vamos a validar primero los números de las patentes. ¿Ya? El número de la patente con el día, con el número que aparece en la tablita. Entonces decimos, ya sabemos que el primer número lo vamos a obtener con un left. Entonces nosotros decimos left, ¿de qué celda? Que yo pongo aquí ahora entre paréntesis. ¿Qué se les ocurre? B3. Sí y no. Vamos a ver. Recuerden que en las cells nosotros vamos a poner fila, coma, columna. Entonces nosotros tenemos que poner fila, coma, columna con número. Entonces, ¿qué fila sería? ¿3 y 2? Sería fila 3, coma, y vamos a ver ese 2 ahora, Ignacia. Ese 2, si nosotros ponemos acá, recuerden que estamos dentro de un ciclo,
Si nosotros ponemos 2, significa que todas las veces que se ejecuta ese ciclo, únicamente me va a validar la columna 2. No va a pasar a la columna 3 ni la columna 4. Entonces, ¿qué nosotros debemos poner ahí dentro para lograr que vaya por todas las columnas? ¿Quién está recorriendo las columnas? El I más 1. Muy bien, el I solito. El I es el valor, es la variable que va a estar guardando la posición de estas columnas. Por tanto, en la primera iteración va a ir a ese 3,2 que me estaba diciendo la otra Ignacia, va a ir a ese 3,2, pero en la segunda iteración del ciclo ya va a ir al 3,3. Y en la cuarta al 3,4, y después 3,5, y después 3,6. ¿Entienden por qué ponemos el I ahí? Sí. Entonces, punto value. Y ahora eso lo tenemos que verificar ¿con quién? Con el último número de la patente. Si bien sabemos que tenemos el último número de la patente en la celda C8, ¿qué sucede? Que la patente es el valor de entrada de nuestra función. Por tanto, no nos preocupamos por lo que dice directamente en el Excel, sino el valor, la variable que le estamos pasando a esa función. Por tanto, para obtener, que vamos a obtener ese último valor de la patente, lo obteníamos, dijimos que con el RAID, ¿cierto? ¿Qué cadena de caracteres le pasamos? La patente. ¿Y qué valor queremos obtener? El último, por tanto, es un único valor. Y ahí estamos verificando ese primer número. Pero dijimos, y lo tenemos acá, que tenemos unido un O. Por tanto, miren, vamos a copiar lo mismo. Vamos a copiar lo mismo. Ponemos un OR, pegamos y voy a ponerlo en grande para verlo mejor. ¿Cuál es el único valor que nosotros tenemos que cambiar acá? Pues en lugar de left, ahora sería right. ¿Ya? Porque ahora queremos el último número. Déjenme poner aquí el den para que no me dé más error. ¿Qué me está faltando? En if, que me está faltando mi if, let, or, me está faltando algún, let, aquí me está faltando un paréntesis. ¿Ya? Entonces, para que no se me olvide el if, pongo el then y pongo el enif. Y entonces aquí ya tenemos, miren, en esta primera posición estamos probando el primer número y en esta segunda posición, y en esto acá estamos probando el segundo número, es decir, de acá de la celda, el primer número y el segundo. ¿Qué le está faltando a nuestro if? El I. El i. Muy bien, entonces fíjense, ahora vamos a hacer el if, el i, ponemos acá. Si ustedes quieren, pueden encerrar en paréntesis lo que está en OR, lo pueden hacer, y ahora dicen AND, y ¿qué es lo que tenemos que verificar? El valor que se encuentra en el día, ¿qué día? El que nos está pasando este de acá, que tenemos que nos está pasando como parámetro la función. Entonces podemos decir día es igual a cells, y ahora ¿qué cell sería? ¿Qué valores yo pongo aquí dentro? Fila 2, miren, fila 2, esto se encuentra en la fila 2 y en la columna que corresponda con el link. ¿Ya? Si eso ocurre, ¿entendieron eso último que hice? ¿Entendieron esto acá, muchachas, muchachos? Sí. Entonces, si eso ocurre, yo tengo que devolver verdadero. ¿Y cómo yo devuelvo verdadero? Pues miren, yo pongo aquí, validar restricción del 102 es igual a true. ¿Ya? Y tenemos casi lista nuestra función. ¿Qué ustedes creen que nos estaría faltando? Agregar que si no es verdadero sería falso. Muy bien. Entonces nosotros podríamos crear un else ahí adentro
pero nos haría que entre constantemente en ese else. Si nunca entró en el true, nos haría siempre que entrara en el else. Una forma que podemos hacer es decir, acá arriba, voy a copiar para escribirlo tal cual, acá arriba yo puedo decir igual a false. Es decir, que si nunca entró a validar esto de acá, si nunca este if fue verdadero y nunca entró acá, me va a devolver este valor inicial que yo tengo aquí. ¿Por qué yo no puedo poner esto aquí debajo? Porque si no, aunque entre, después me vuelve y me cambia el valor y me daría siempre, siempre, siempre me daría false. Por eso es que yo no lo puedo poner aquí debajo. ¿Entendieron ahí, muchachas, muchachos? Profe, Sí. una duda es que en las dos usa right y pensé que iba a usar left. Ah, déjame revisar. Ah, espérate. Sí, pero este de acá es para el número este. Que tenemos el left y el right. Y en la patente siempre vamos a usar right porque siempre lo que queremos es el último numerito. Ah, ahora entendí. Gracias, ¿Ya? profe. ¿Ya? Entonces vamos a guardar y vamos a llamar a la función. Ahora vamos a llamar a la función desde acá. Miren, le decimos, es igual a validar restricción 102, porque fue la última que creamos, donde le vamos a pasar la patente, punto y coma, el día. Y igual me dio un error por acá. Vamos a ver qué me estuvo faltando. Claro. Miren lo que me faltó. No le puse la cantidad que quería. Vamos a ver entonces, porque copié y pegué. Coma. Me faltó por acá también un paréntesis. Coma. 1. Vamos a ver por acá la patente 1. Y el día, creo que ya. Vamos a ver ahora. Ahora me sobra algún paréntesis en algún lado. Claro. Puse el paréntesis donde no era. Esto es acá. Coma 1 y acá. Vamos a revisar a ver porque tengo paréntesis ahora donde no van. Este lo tengo y este. Vamos a ver ahora. Left. Entonces, abro aquí, cierro aquí, patente, left. Abro acá, cierro acá. Ya, creo que ahora sí, vamos a probarlo. Vamos a dar a aceptar. Y fíjense cómo me da falso. ¿Por qué me da falso? Porque yo puse el lunes y el lunes no es para ese día. ¿Qué día es? Jueves. Vamos a probar con jueves. Y efectivamente me da verdadero. ¿Entendieron ahí, muchachas, muchachos? ¿Dudas? Sí, profe. ¿Dudas? Entonces guardo, se lo subo a aula y vamos a cambiar de actividad. Vamos a pasar para otro ejercicio. Abro por acá. ¿Están viendo ahí? ¿Están viendo el PDF? Sí, profe. Entonces, este ejercicio está en aula, yo se lo subí desde antes de las vacaciones, esa semana antes que tuvimos, donde hice prácticas de formularios. Esta es la práctica número 5. Si se fijan, dice certamen 3, y este fue el certamen 3 del semestre anterior. ¿Ya? Importante. Cuando lo vean, no se asusten porque piensan que es muchas cosas, no son muchas cosas, pero en el semestre pasado el tiempo de los certámenes era superior. Empezando que el semestre pasado los bloques eran de 1h30, pero además también tenían un poco más de tiempo en el certamen. Por eso no se asusten que vean muchas cosas y se vayan a asustar por el certamen 3. Y tampoco sé si el certamen 3 se hará siguiendo esta misma estructura, ¿ya? Pero de todos modos vamos a hacerlo porque en lo que nos dicen, si es que nos dicen, ya vendría la próxima semana, entonces yo estuve preguntando y todavía no sabían qué decirme. Pero vamos a hacerlo porque de todos modos estamos trabajando con funciones y formularios y nos va a ser útil.
Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio? Leemos todo este texto de acá adelante, muchachos, es dándonos una idea, un contexto de qué es lo que vamos a hacer. Pero acá no nos están dando ningún dato todavía de interés. Básicamente, que quieren crear este formulario para guardar el valor de lo que las personas compran, ¿ya? Por eso es que no se los leo y así no gastamos tiempo en eso. Vamos a ver qué nos dice. Como ellos, los profesores le pasarán un libro de Excel con las siguientes hojas, un formulario de registro, donde tenemos que crear un formulario como este, una hoja en blanco donde usted deberá crear un formulario como el que está mostrado anteriormente, una hoja base de datos en la cual nosotros vamos a ir agregando los registros de esa base de datos que tiene este formato de acá. Tenemos otra hoja de información con datos necesarios para vincular esos cuadros combinados que vamos a necesitar, ese que se muestra en la lista. Y tenemos otro que es resumen vaquita, que es donde se va a crear el reporte de los participantes, como van a ver por acá abajo, como esto de aquí, ¿ya? Ahora, ¿qué más nos dicen? Vamos a ver. Los profesores, conscientes de que esto es trabajo de equipo, desarrollaron algunas funciones, las cuales se encuentran implementadas en el archivo XLSM que va junto a este enunciado. Si se fijan en aula, yo les subí uno que decía práctica 5 base, algo así, que es el que vamos a ver. Para que se hagan una idea de lo que tendrán que hacer, ver el ejemplo que se encuentra al final del documento. El ejemplo muestra lo que debe realizar la rutina general. Si usted quiere ver lo que realiza hasta el momento, lo puede asociar a los botones, ¿ya? Y es este ejemplo que tenemos por acá. Pero hay muchas cosas que están hechas y nosotros vamos a hacer otras. ¿Ya? Hasta aquí no nos han dicho y todavía no nos han dicho nada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tareas a realizar. Pregunta 1 y 10 puntos. Implemente el formulario de la hoja registro, debe hacer uso de los controles que se encuentran en las imágenes, debe crear estos 3 botones y se les recomienda poner los controles y los campos de ingreso en las mismas celdas. ¿Por qué? Porque hay cosas que ya están creadas y están en base a esas mismas posiciones. Entonces lo ideal es que ustedes lo hagan, digamos, con una copia fiel de lo que se muestra en la imagen, en cuanto a la ubicación de los controles y las celdas. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Dudas hasta acá? Entonces vamos a ganarnos los 10 primeros puntos. Fíjense, práctica 1, venimos aquí. Formulario registro, déjenme ver si les abrí la que era. No, no les abrí la que era. Vamos a abrirle la que es. Acá, es esta de acá. Entonces, venimos aquí. ¿Por qué no voy a usar ya ese que está creado el formulario? Porque vamos a crear el formulario de conjunto, quizás ver algunos tips para hacer las cosas un poco más rápidas, que es lo que nosotros vamos a necesitar. Recuerden que en un certamen no solo nos ayuda el conocimiento que tenemos, sino la habilidad que tenemos en hacer las cosas. Por eso siempre les digo que Progra necesita mucha práctica y el Excel de manera general necesita práctica para nosotros poder hacer con rapidez las cosas. Entonces venimos acá, fíjense, nos fijamos y nos está diciendo que es la F5, miren, fíjense que acá tienen F5, F7 y F11. Entonces vamos a seguir eso mismo, F5, F7, F11. Yo lo señalo, ¿cómo lo señalo? Lo marco con el clic y con la tecla Control la voy marcando. F5, F7 y F11. Y luego voy acá a inicio, en la fuente y digo borde exterior grueso. Y me marca los 3 a la vez. Ya tengo mis 3, ahora aquí ¿qué es lo que voy a poner? Nombre de quien pagó. Nombre de quien pagó.
detalle, aquí en la fila 9 tenemos la categoría y acá tenemos el precio. Ahora ya sabemos que la categoría es un control de formulario y ese control, ¿dónde lo encontramos? Vamos a programación, insertar, ¿y cuál es? Este de acá, cuadro combinado. Lo modificamos a nuestro antojo y conveniencia. Lo podemos poner de este tamaño, del tamaño que ustedes quieran. Y ahora, este control, ¿qué debemos hacerle al control? ¿Cómo nosotros logramos que se muestre aquí las categorías? Miren, acá tenemos las categorías. ¿Cómo nosotros lo logramos hacer? ¿Asociarlo? ¿Y cómo lo asociamos? ¿Qué nosotros tenemos que hacer para asociarlo? ¿Cómo nosotros asociamos este control? Eso es importante. Digamos que es casi como que la base de esta parte de los controles de formulario. ¿Cómo nosotros lo asociamos? Asignándole una macro. No precisamente. Eso es cuando asignamos una macro y queremos que ese control haga lo que programamos en esa macro. Nosotros lo que queremos ahora es que nos muestre una lista de elementos en ese control. ¿Cómo lo hacemos? ¿Validando? No precisamente. Recuerden, muchachas, muchachos, esto es para todos los controles que ustedes quieran mostrar una lista. Decimos clic derecho, marco el control, clic derecho, voy a formato del control y digo, y en rango de entrada selecciono los elementos que quiero mostrar. Rango de entrada, voy donde yo tengo la tablita, selecciono y ya yo tengo ahí que voy a mostrar. Y ahora el vincular una celda. ¿Para qué yo vinculo la celda al control? ¿Quién recuerda? Para saber en la posición en la que están los datos. Muy bien, para yo saber la posición que representa el valor que yo voy a seleccionar. ¿Ya? Entonces yo lo voy a vincular a una celda. Yo, si de momento no vi en qué celda lo vincularon en el ejemplo, yo lo quiero vincular yo directamente en esta celda. Vamos a vincularla, vamos a ponerla en esta de acá. Vamos a vincularlo y yo quiero vincularla en esta de acá. ¿Ya? Damos a aceptar. Claro, no borré la anterior. Vamos a vincularla a esta. Damos a aceptar. Y ahora tenemos la lista por acá. Miren, tenemos la lista por acá. Y cuando yo selecciono, me muestra, yo quería en este de acá. Vamos. Formato de control y vamos a acá, en esta posición. ¿Y qué es lo que me está haciendo? Me muestra la posición. ¿Cómo yo logro que me muestre el valor? ¿Para qué yo les digo con el valor? Porque cuando nosotros vamos a copiar, recuerden, cuando nosotros vayamos a agregar valores, ¿qué es lo que estamos haciendo, muchachas, muchachos? Leyendo desde acá y escribiendo acá. Es lo que nosotros vamos a hacer, ¿ya? Vamos a leer de un lado y vamos a escribir en el otro. Pero nosotros no podemos copiar el valor directamente desde este control, sino que al final tenemos que leer el valor en una celda. Para yo leer este valor, yo no lo puedo escribir directamente desde el control, yo tengo que leerlo desde una celda. Y yo no voy a agregar en mi base de datos, aquí en la categoría, si vamos al PDF, fíjense, en el PDF, en el ejemplo, en la categoría me muestra el texto, no me muestra el número. Entonces, yo tengo que escribir aquí ese valor. Y para yo escribir ese valor y que me sea más fácil, lo ideal es escribir que este valor que está acá
como que se replique acá. ¿Qué función nosotros utilizamos para eso? Índice. Muy bien. Entonces ahora nosotros vamos a utilizar el índice. ¿Y para qué? Para decir, según este número, dame ese valor. Y vamos entonces, nuestra matriz es esto que tenemos por acá, punto y coma, y la fila es esta que tenemos acá. ¿Ya? Y ahí tenemos, fíjense, yo voy a seguir marcando y me va a ir cambiando ahí. Ya por ahí tenemos la primera parte del formulario. Vamos a crear la forma de pago. Venimos, la forma de pago, si se fijan, tiene un cuadro de estos que me agrupa, lo ponemos por acá, como ustedes quieran, tamaño que ustedes quieran, y ahora vamos a agregar los botones de opción. ¿Qué son estos de acá? Miren, botón de opción, ponemos uno que nos está diciendo, el primer ejemplo nos está diciendo que es efectivo, entonces nosotros venimos acá, seleccionamos todo. ¿Cómo yo lo selecciono? Miren, yo con la tecla Shift y la tecla End llego al final y ahora escribo efectivo. Y doy Enter y listo, ya tengo mi valor por acá. Ahora inserto el segundo. El segundo me dice tarjeta de crédito, Shift End, selecciono todo y escribo tarjeta. A ver, ¿qué fue lo que escribí? Tarjeta de crédito. Doy Enter y veo, y efectivamente me puse una T de más. Tarjeta de crédito. Y ahora agrego tarjeta de débito. Pues voy y digo Shift End y digo tarjeta de débito. Doy Enter y así se ve el cambio que yo hice. Ahora, estos botones, fíjense que yo selecciono uno a la vez. Por tanto, yo tengo que asociarlo a una celda para saber cuál fue la opción que yo seleccioné. Me va a dar un número y ese número representa el 1, el 2 o el 3. Vamos a ponerlo por acá. Entonces, yo digo clic derecho, formato de control, vincularlo a una celda. Yo quiero vincularlo a esta celda de acá y doy a aceptar. Fíjense que ahora yo selecciono y me va a mostrar en ese orden los botones de opciones. Fijémonos en algo, que si yo digo clic derecho, ya él está asignado a la celda. ¿Por qué? Porque estos botones de opciones, todos los que yo ponga agrupados, van a ir a la misma celda porque me va a dar el número de ellos para que me permita escoger una de las opciones entre ellos. Ahora yo quiero que acá me muestre si es tarjeta de crédito, de débito y en efectivo. Si vamos a información, vemos que tenemos una lista en el mismo orden. Por tanto, utilizamos lo mismo que arriba y decimos índice, la matriz, seleccionamos la matriz, punto y coma, la fila. Y ahora nos muestra, miren, damos el número y nos cambia. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Dudas, muchachas, muchachos? No, profe. Entonces vamos a agregar los 3 botones que nos están pidiendo. Venimos acá, agregamos los botones. El primero nos dice que es limpiar. Si nos fijamos, acá dice limpiar. Y si nos fijamos, ahora vamos a ver dónde más nos tenemos que fijar. En lo que les digo. Si venimos al PDF, fíjense que acá, cuando nos dice el botón limpiar, está asociado a la subrutina que se encuentra ya creada. Entonces, efectivamente, ya hay una subrutina, limpiar. Entonces, vamos a crear los otros botones. Yo control C, control V, más rápido, para seleccionar en este de acá, que es lo que ponemos, calcular cuota. ¿Ya? No nos cabe, entonces vamos a agrandarlo un poquito. Y damos clic derecho, asignar macro, y calcular cuota es a su rutina general, que debe ser esta general. Damos a aceptar y copiamos, pegamos
¿Y qué nos está diciendo? ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos está diciendo el calcular cuota? Ese era registrar pago. Ah, exacto, registrar pago. Entonces decimos editar texto y le ponemos registrar pago. ¿Ya? Y tenemos nuestros 3 botones. Vamos a ver, vamos a asignarle una macro que dice que es una subrutina registrar pago. Vamos a ver si existe. Miren, sí, existe. Por tanto, la creamos y en calcular cuota dice subrutina general que ya la habíamos creado. Entonces ya tenemos casi nuestro formulario. ¿Qué nos está faltando para tenerlo casi igual? Nos está faltando agruparlo con esto de acá. Lo agrupamos desde acá más o menos nos quede algo parecido a lo que está. Por acá sí. Yo le puedo aquí, no sé, formulario. Acá no habíamos cambiado, le ponemos tipo de pago. ¿Y cómo nosotros le damos el color? Miren, el color es seleccionando la celda y le ponemos un colorcito. ¿Ya? Esa es la forma que nosotros tenemos, ahí las reglas para que quede más bonito. ¿Y qué nos estaría faltando? Yo creo que de momento no nos está faltando. Quitamos en la vista, ¿cómo quitamos las líneas de las cuadrículas? Venimos aquí a vista, línea de las cuadrículas y terminamos. Y de esta forma hemos creado nuestro formulario. Ahora vamos a ver qué es lo que dice que habían cosas que estaban creadas y otras que no estaban. Vamos al Excel, vamos a Visual Basic y miren por acá, dice, tenemos una primera subrutina que se llama limpiar. Dice, debe completar. ¿Qué significa? Acá, lamentablemente, vamos a revisar porque lo había hecho con el 107. Acá aparecía otro número. Aquí dice modifique, y este modifique ustedes tienen que modificar acuerdo a lo que hicieron, porque estos son los valores, estos de acá. Ya, entonces, vamos a ver, este está en el I9 y este está en el I14. Vamos a ver, miren, aquí cambiamos y decimos I9 y aquí decimos I14. Es lo único que nosotros debemos modificar en esta subrutina. Y vamos a probar, vamos a escribir cualquier cosa y vamos a probar. ¿Ya? Si limpiamos, nos borra. ¿Y por qué nos aparece esto que tenemos acá? Porque nos muestra, al estar acá vacío, esto está vacío, nos muestra todo. ¿Cómo logramos que no nos aparezca eso borrar? Pues decimos, fíjense que esto es cosa que ya nosotros sabemos, utilizamos la función si, y decimos, si la celda esta es igual a vacía, si está vacía, pues no escribas, punto y coma. Si es igual a vacío, no escribas nada, y si no, escribe la función. ¿Ya? Acá hacemos lo mismo. Si está vacía, si es igual a vacía, no escribas nada, sino escribe la función. Y ahora utilizamos el limpiar y nos borra todo. ¿Ya vieron? Esa es la función limpiar. Seguimos para Visual Basic. Ya terminamos esta función. Esa es su rutina. Ahora venimos acá y vemos que tenemos una función que nos dice existe. Básicamente le paso la hoja, la fila, la columna y el valor que quiero buscar en esa hoja y a partir de esa fila y esa columna y la función me va a devolver verdadero o falso. Es lo único que yo tengo que saber de esta función. Si yo quiero entender qué dice aquí, perfecto. Si no quiero entenderlo, no necesito entenderlo. Solo necesito saber qué parámetros de entrada yo le paso y qué valor me devuelve. Tenemos otra función, fíjense cómo dice, y en mayúscula para que lo vean bien, no modificar. Es decir, yo no toco nada en esa función. Seguimos para la otra, no modificar, y que nos está obteniendo la lista de participantes que se encuentran. Es decir, va a venir acá, y la lista que yo tenga acá, si hay participantes repetidos, me va a dar los números sin repetir. ¿Ya?
es lo que me está diciendo y me dice no modificarlo. Entonces yo no tengo que modificarlo, solo saber que me va a dar esa lista. Tenemos la siguiente, no modificar, donde, ¿qué es lo que está haciendo? Una función, y aquí es importante saber lo que son funciones y lo que son subrutinas. Y esta función, lo mismo, le paso la hoja, la fila y la columna, y me va a devolver la última fila. ¿Para qué me sirve a mí esto? Porque esa es la fila en la cual yo voy a ingresar valores. Ya esa es la fila que va a estar vacía. Recuerden que lo vimos en la clase pasada, que creamos una función como esta también, y la utilizábamos para agregar ese último valor, ese nuevo valor que nosotros queríamos agregar, lo íbamos a agregar en esa fila que estaba vacía. ¿Ya? Eso es lo que me está devolviendo, el número de esa fila. ¿Hasta acá alguna duda, muchachas, muchachos? ¿Dudas? ¿Van conmigo? ¿Alguna duda? ¿Repito algo? Hola, ¿siguen ahí? Por mi parte, profe, no tengo duda. ¿Ya? Profe, yo no Sí. vi si ocupó alguna macro para calcular cuota y el que estaba al lado de limpiar. ¿Ya? No entendí eso que me estabas diciendo ahí. Como en calcular cuota le puso una macro. ¿Sí? Ah, ya, eso era. Sí, aquí en esta calcular cuotas sí le ponemos una macro que van a estar aquí ya creadas, pero no dicen nada todavía. ¿Ya? Ah, vale. Yo lo que estaba haciendo un recorrido por las funciones y sus rutinas que verían creadas en el propio Excel para que ustedes la van a utilizar en algún momento, ¿ya? Entonces llegamos, estamos viendo el Visual Basic y llegamos a algo que dice pregunta 2. Si nosotros vamos a nuestro PDF, ¿vieron? Ya estamos en la 1, ya estamos en la 2, que dice registrar pago. Miren acá, su rutina registrar pago, 15 puntos. Y si venimos acá, vemos que dice su rutina registrar pago en sub. Es decir, que ahora nosotros tenemos que escribir lo que va acá adentro y nos están diciendo. Podemos ir a PDF, en este caso, para hacerlo más expedito, básicamente aquí les dice lo mismo que en PDF, qué es lo que tienen que hacer. Y vamos a ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer en el registrar pago? Es lo que ya hemos visto en todos los ejemplos, en que leemos valores de acá y los pasamos para acá. Básicamente es eso lo que vamos a hacer. Copiar de acá, pasar para acá, copiar de acá, pasar y así sucesivamente. Entonces, nos están dando, además, nos están diciendo que si los valores, estos valores que tenemos acá son vacíos, no nos deja agregar. Y cuando agreguemos nos dé un cartelito. Ya estamos viendo que ahí vamos a tener una condición. Si los valores no están vacíos, vamos a agregar. Y si están vacíos, nos da un error. Entonces, antes de hacer otra cosa, y para que no se me olvide, yo puedo crear la estructura de ese if. Y decimos, if, porfa. Me dicen, profe, repita ahí de nuevo si necesitan que les repita algo nuevo, ¿sí? Me van diciendo ahí. Entonces, if, vamos a ver que son las celdas F5, F7 y F11, las que yo tengo que validar. Decimos range, fíjense, así bien fijo porque son esas mismas y no son otras. F5, punto value, como yo valido que no esté vacía, como yo valido que no esté vacía. Distinto de vacío. Muy bien, distinto de las comillas, vamos a poner el then para que no me dé error y junto con el if ponemos el en if para que no se me olvide. Entonces son 3 celdas, yo tengo que validar 3 celdas, miren, vamos a copiar y pegar para que sea más rápido. Control C, todas esas celdas unido con un AND, porque todas deben cumplir que no estén vacías. Ahora es F5, dijimos que era F7 y dijimos que era F11. Entonces, si no están vacías, es decir, que ya yo puedo llenar los valores,
vamos a ver qué tenemos que hacer, pero si eso ocurre, acá tenemos que hacer algo, vamos a ver, estamos creando el formato de ese if, pero además cuando ya yo haga todo eso, debo mostrar un mensaje que me diga registro agregado, el mensaje que ustedes quieran, ¿ya? Pero si alguna de esas celdas está vacía, significa que está incompleto esos valores y no me va a dejar agregar, y además tengo que decirle al usuario que hay datos incompletos. Por tanto, es que yo uso un else y hago, miren, copio y pego y digo datos incompletos. Datos incompletos. Listo. Tengo mi if formado, que es esto que me dice aquí, miren. Esta subrutina no debe permitir el registro si los datos, estos no contienen valores, y una vez registrado, un mensaje de registro exitoso, y si no, me dice que debo agregar, ¿ya? Debo darle un mensaje de que hay datos incompletos. Vamos a poner aquí, exitoso. Ahora, ¿qué es lo que yo necesito hacer? Yo voy a necesitar copiar. Pero para copiar, antes de copiar los valores estos que están acá y antes de pegarlos acá, yo necesito saber en qué fila yo los tengo que copiar. Y tenemos una función que nos da esa fila. Y esa función me devuelve un valor de tipo integer. Por tanto, si vamos a llamar a una función, necesitamos una variable que sea de ese mismo tipo de dato. Entonces miren, dim fila as integer. Y ahora esa fila va a ser igual a quién. Voy a llamar a la función getLast, donde le voy a pasar la hoja. ¿Qué hoja yo le voy a pasar? Base de datos. Tengo que escribirlo tal cual, muchachas, muchachos, tal cual. Base, mucho ojo a la hora de escribirlo. Base datos, toma, ¿en qué fila comenzaba? Vamos a ver, comienza en la fila 2, columna 2. Entonces yo le paso 2,2. ¿Y qué me va a hacer aquí? Devolver la fila en la cual yo quiero copiar esos valores. Por tanto, ahora aquí ya yo me encuentro en condiciones de copiar esos valores. Vamos a hacerlo de una forma diferente. Hemos visto varios ejemplos. En cada clase vemos un ejemplo distinto para que ustedes puedan usar el que más les guste. Vamos a utilizar la función with, que nos permite agrupar determinados elementos que yo voy a repetirlo en todo lo que venga dentro de esa función, para escribirlo una única vez. Y en este caso, yo lo que voy es a seleccionar, a trabajar con la hoja, donde es que yo voy a escribir en la hoja base de datos. Punto. Ese with tiene, como es una función, tiene un endWith, que vamos a ponerlo para que no se nos olvide. Ahora, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Que vamos a trabajar ahora, uy, no lo puse bien acá, en la hoja base de datos. Pero en cada celda, entonces, punto cells, ¿en qué cells? En la fila que nosotros tenemos, columna 2, punto value, y eso va a ser igual a ¿quién? Al valor que yo me encuentro ahora acá. ¿Ya? A este valor de acá. Venimos y decimos sheet, porque se encuentra en la hoja cual, formulario registro, formulario registro, punto range, dijimos que era F5, F5.value. ¿Ya? Y acá estoy copiando el primer valor. Entonces miren, vamos a copiar y pegar. Ahora en la columna 3, yo voy a escribir lo que se encuentra en F7. Miren, F7. Y ahora en la columna 4, importante, yo no voy a escribir lo que se encuentra en F9, yo voy a escribir el valor que tenemos acá, porque ese representa la categoría. Entonces yo voy a escribir el valor que se encuentra en J9. Venimos acá y decimos J9. Copiamos y pegamos. Ahora en la 5 yo voy a copiar lo que se encuentra en F11.
Y en la 6, yo voy a copiar lo que se encuentra ¿dónde? Acá. En J14, que es el valor que se seleccionó de acá. Ya, entonces decimos J14. Decimos J14. Y de esta forma hemos copiado todos los valores, ¿vieron? Ya teníamos hecho el registro exitoso y ya teníamos los datos incompletos. ¿Qué nos estaría faltando? Fíjense que yo siempre digo de qué hoja yo voy a copiar, en qué hoja voy a escribir, que es este caso de aquí, y de qué hoja voy a copiar. Y este range F5, ¿en qué hoja, a qué hoja pertenece? ¿A base de datos o formulario de registro? Formulario de registro. Muy bien, importante, yo tengo que seleccionar, entonces yo lo pongo aquí, formulario, registro, .select. ¿Vieron cómo no vamos creando ese código, digamos, que de una sola vez en el orden correcto, sino que le vamos agregando? Y como yo quiero que este mensaje me lo muestre en esa misma hoja, que no me lo muestre en la de la base de datos, sino que en esa misma hoja yo lo escribo acá, me muestra el formulario y se queda en ese mismo formulario. Y si yo quiero, por si acaso, lo pongo acá también, para que me lo, aunque debería estar, pero para que me lo muestre en esta misma hoja de formulario y el usuario no vea nunca que en algún momento él fue, pero que sea invisible para el usuario, sino que siempre el usuario está aquí y sepa si pudo o no insertar. Hasta acá, muchachos, muchachas, ¿alguna duda? Todo bien, profe. Profe, Sí, una consulta es que en el if range F5, Sí. punto value, eso, sí. usted solamente le asignó los valores de F5, F7 y F11. ¿Y qué pasa si, o sea, al usuario se le olvida cómo seleccionar los otros? Claro, Hay los entiendo otros lo que valores? entiendo lo que me ¿Entiende? dices. En este caso, habría que verificar estos valores de acá, pero el ejercicio no me lo está pidiendo. Ah, ya Este entiendo. ejercicio en particular no me lo pide. En ese caso, ¿qué es lo que yo tengo que verificar? En lugar de, por ejemplo, no voy a verificar F9 porque en F9 no hay nada. ¿Qué valor yo verificaría? O el I9 o el J9. Cualquiera de los dos yo puedo verificar porque al final los dos van a estar a la misma vez con valores o a la misma vez sin valores. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Entonces, en este ejercicio en particular, esa era la restricción. Si no, habría que verificar todas esas celdas. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, muchachas, muchachos? Entonces, ¿qué les recomiendo? Traten de hacer ese ejercicio, lo que está faltando. Están faltando, ahí van a ver que hay otras cosas que tienen que llenarlas completas, otras que tienen que rellenar por parte de la subrutina que está. Traten de hacerlo. El lunes vamos a terminarlo, vamos a verlo, pero traten de hacerlo ustedes solo para que vean, háganse la idea que están en ese certamen y traten de hacerlo y así ya van tomando habilidades para el certamen. Además, la semana que viene vamos a estar resolviendo en clase, básicamente va a ser eso, los estudiantes que tengan que hacer la tarea 5 o el que quiera hacerla como repaso, vamos a estar viendo esos elementos en las clases. Entonces, hasta acá la clase de hoy, nos vemos la próxima semana, que vamos a tener ya las últimas clases del curso, vamos a ver, estoy ahí pensando cómo hacer algo diferente en la última clase, algunas sorpresitas, ahí ya les diré lo que necesite también de ustedes para hacerlo de conjunto entre todos, ¿sí? Entonces, nos vemos, tengan una linda semana. Chao. Gracias, Chao, profe. Igual. profe. Chao. Gracias. Chao. Chao, profe. Chao.